Hola, amigos de la historia y las historias. Estoy de nuevo por aquí para hablarles de Egipto. Desde los tiempos más remotos han existido los llamados amigos de lo ajeno. Y desde luego que las tumbas egipcias no se iban a salvar de ellos, que estarían al acecho de los tesoros que los faraones pretendían llevarse con ellos a la Duat, la tierra de los muertos. A pesar de todas las precauciones que tomaban los encargados de las tumbas y las pirámides. Todo esto nos lleva a varias preguntas que trataremos de responder en este video. ¿Cuál era el castigo que recibían estos ladrones de tumbas si eran atrapados? ¿O es verdad que las tumbas y pirámides estaban dotadas de complejas trampas? Acompáñenme en este video y prepárense para resolver sus dudas. En primer lugar, es importante saber que los saqueadores no son algo del siglo XIX en adelante, sino tan antiguos como las propias tumbas. En el antiguo Egipto, no todos podían permitirse tener una mastaba o una pirámide como última morada. Si tenías uno de estos lugares reservados, era porque eras un miembro de la realeza, o al menos alguien con mucho dinero, y desde luego, según las creencias egipcias, querías llevarte contigo la mayoría de tus pertenencias. Y es allí cuando los ladrones de tumbas encontraban su mejor oportunidad. Sin embargo, no les resultaría nada fácil hacerse con algunos de estos tesoros. ¿Por qué robaban las tumbas? La prosperidad de Egipto dependía en gran medida del río Nilo. Cuando éste se desbordaba, anegaba los campos, llenando de fertilidad todo a su paso. Pero en otras ocasiones había sequías, guerras, invasiones y con estos problemas el desempleo. Entonces todo cambiaba para los más vulnerables económicamente. Llegaba la época de hambre, y al verse agobiados por la escasez, recurrían a las tumbas para tomar los más preciados y valiosos objetos de los faraones, aunque desde luego también existían las personas que lo hacían por codicia. Los momentos en que Egipto entraba en crisis, las providencias que se tomaban iban más en función de los vivos que de los muertos, pues debían reforzar el ejército en caso de guerras, proteger los cultivos y salvaguardar los bienes. Por lo tanto, la administración bajaba la guardia en las vigilancias de las necrópolis, oportunidad perfecta para los ladrones. Sin embargo, los arquitectos que diseñaron las mastabas y pirámides más importantes de Egipto estaban conscientes de esto, así que se dedicaron a proteger los bienes de los faraones. Pero, ¿de qué forma? ¿Construían trampas terribles? ¿Dotaban de magia los sepulcros? En realidad la solución tenía que ver más con el ingenio y la astucia que con la fantasía. Es común ver en las películas producidas por Hollywood a personajes como Indiana Jones huyendo de una bola gigante, o pisando una losa que de repente activa un mecanismo oculto que deja caer una lluvia de flechas. Pero nada está más lejos de la realidad que esto. Durante las dinastías del Imperio Antiguo de Egipto, las tumbas, que más bien se trataban de hoyos excavados en la arena del desierto, estaban muy vulnerables. Todos sabían la ubicación de ellas, además de que la vigilancia bajaba en tiempos de crisis, lo que garantizaba que casi todas fueran saqueadas. Pero, durante el Imperio Medio, las cosas cambiaron, pues los nuevos faraones estaban conscientes de los saqueos en las tumbas de sus antepasados. Así que se construyó una nueva necrópolis ubicada en el Valle Especial al que no todos tenían acceso. Se trata del famoso Valle de los Reyes. En este lugar, los enterramientos de los difuntos se hacían en hipogeos, galerías internas que están excavadas en la roca y que servían de sepulcros. Los cuerpos de los faraones y sus reinas eran ubicados en cámaras especiales, pero a los ladrones no les resultaba fácil llegar a ellos, porque a lo largo del recorrido, desde la entrada principal, que siempre estaba escondida, tenían que caminar por muchos pasillos. Algunos de ellos no conducían a ninguna parte. Todo esto era con la intención de que se perdieran. También se construían pozos en medio de los pasillos. Estos pozos tenían dos intenciones. La primera era resguardar la tumba, evitando que se anegaran en caso de que hubiese fuertes lluvias. Y la segunda era la de atrapar a cualquiera que hubiese entrado de forma ilegal a la tumba y estuviese caminando por la oscuridad. Algunos de los pasillos de las pirámides conducen a falsas cámaras funerarias y en otras ocasiones a cámaras con grandes puertas que en realidad eran falsas, como esta,
ubicada en la necrópolis de Saqqara. Además, recurrían al temor como medio de protección, ya que todos creían en la existencia de la Duat, el reino de los muertos, y lo importante que era para ellos preservar intactas sus pertenencias, tumbas y sobre todo sus cuerpos. Por lo tanto, los faraones, aún en vida, ordenaban a los constructores escribir en algunas de las paredes o a veces a lo largo de los corredores advertencias de terribles maldiciones para los profanadores. Otras veces, escribían sobre los sarcófagos advertencias o amenazas como estas: retorceré tu cuello como a una oca, que un cocodrilo le ataque en el agua, que una serpiente le ataque en la tierra, aquel que haga algo contra esto. Además, en cada uno de los puntos cardinales de la cámara verdadera que contenía el cuerpo, los embalsamadores dejaban un ladrillo mágico hecho de barro que, según ellos, estaba dotado de sortilegios que garantizarían la invulnerabilidad del recinto. Para garantizar una mayor seguridad, los obreros que trabajaban en la construcción de estos lugares vivían en poblados lejanos de los que tenían prohibido salir inmediatamente después de que regresaran a ellos, luego de haber participado en la construcción. Las tumbas estaban más seguras en el Valle de los Reyes, sí, pero aún así, había ocasiones en que estas tumbas eran saqueadas, y en ese caso, las sospechas recaían en los embalsamadores, los momificadores o los constructores que hubiesen podido escapar de sus pueblos de origen. ¿Qué les sucedía a los ladrones que eran atrapados? Los más afortunados, por decirlo de alguna manera, eran conducidos a un lugar donde les cortaban la nariz o las orejas, pero casi siempre recibían la pena capital, debido a que la profanación era un delito muy grave en el antiguo Egipto. Pero lo peor de todo para ellos no era morir, ni tampoco el método de ajusticiamiento, que podía ser terrible, sino que se les negaba el derecho de entrar en la Duat, al negarle los ritos correspondientes a sus cuerpos. Pero el delito más horrible que algunos de estos profanadores podía cometer era el de quemar la momia de un faraón. En ese caso, el delincuente era empalado y su nombre no se escribía en su tumba. Todo esto con la finalidad de que no le permitieran vivir en el reino de los muertos. A medida que las autoridades egipcias atrapaban a más y más ladrones, los faraones tuvieron que pensar en un método aún más efectivo para proteger la necrópolis. ¿Quiénes cuidaban de los sepulcros? Los faraones contrataban a una especie de guardaespaldas llamados medjay, con la intención de que vigilaran el Valle de los Reyes. Todo esto se sabe por los papiros encontrados que contienen actas que detallan los juicios e interrogatorios durante los reinados de Ramsés IX, Ramsés X y Ramsés XI. Pero la época en que hubo mayor apogeo en el saqueo de las tumbas fue a finales del siglo XIX, cuando incluso algunos arqueólogos se dedicaban a comprar artículos de gran valor a los saqueadores para luego revenderlos. También era muy frecuente que robaran las momias, ya que algunos estafadores las molían y vendían estos polvos como medicina, asegurando que podían curar muchas dolencias, y finalmente también los vendían como materia prima para elaborar pinturas. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los futuros videos. Muchísimas gracias y hasta luego.